Sean bienvenidos todos. Hoy algo importante que vamos a enseñar es sorprendente esto, pero a la mayoría de la gente de Occidente, incluso en Europa, se le enseñó un Jesucristo romanizado, romano. Pero el judío que estaba profetizado, que sería utilizado para la salvación de la humanidad, no es cualquier judío, es un verdadero judío descendiente de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, Yeshua. Yeshua, Arié, le maté, Yehudá, dice el afiche. Jesús, el león de la tribu de Judá. Y Él es el salvador de la humanidad. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Y cuando nos cambiaron la identidad del Jesús judío, no practicante del judaísmo como religión, sino descendiente de la tribu de Judá, nos lo cambiaron por un Jesús romanizado, despegado del contexto del judío hebreo, del Jesús Salvador allí de Israel. Es mucha la diferencia que ha habido en estas enseñanzas. Y cuando nosotros nos perdimos de conocer al verdadero Jesús, al verdadero Cristo, Cristo es Mesías, es una palabra griega, entonces la gente está perdida de las bendiciones. Y por eso es que en la Biblia se encuentra desde el Antiguo Testamento no solo que Dios había escogido de los descendientes de Abraham, desde la descendencia de Noé, había escogido de ellos, de esos descendientes, de la línea de Shem, uno de los hijos de Noé, que vendría un descendiente que es Abraham, y de él vendrían a ser salvas todas las familias de la tierra. Y ese descendiente de Abraham, por la cual viene a cumplirse esa profecía, que viene, claro, desde el nacimiento de su hijo Isaac, el primogénito, el de la promesa, todas esas líneas genealógicas se proyectaron para que se unieran exactamente las personas, tátaras, abuelos, tritarabuelos, bisabuelos, qué sé yo, hasta que llegara a nacer de la descendencia del rey David un niño judío, claro, de la tribu de Judá, que se llamaba y se llamó Yeshua, y se llama hoy en día todavía Yeshua o Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es de ese judío que se venía hablando desde el comienzo de la creación, y se escribió de ese judío en el Antiguo Testamento. Por eso no es coincidencia. Hoy vamos a ver varios versículos, como ese versículo de Zacarías 8:23, que vamos a leerlo empezando este servicio para explicar por qué uno tiene que agarrarse del manto de Jesús. No, y no me refiero que hay que ir a buscar a Jesús que tenga un manto y pegarle allá la mano al manto, porque en primer lugar Jesús está sentado ahorita a la diestra del Padre, pero es que eso tiene un significado muy profundo que vamos a explicarlo en el día de hoy. Dice entonces el versículo de Zacarías en el capítulo 8, en el versículo 23, que es una profecía bastante profunda, que aunque hay en día muchísimo judío, verdaderos judíos, descendientes de la tribu de Judá también, no todos los judíos son el Salvador, ni de ellos todos viene la salvación, solo de uno solo. Ahora, este versículo que van a ver ahí en pantalla, vamos a verlo en una versión un poquito más, bueno, leámoslo aquí en la 23 para la gente nueva y luego lo colocamos en versión más antigua. Dice: el Señor de los ejércitos, que ya ve Sebaot, el Señor de los ejércitos celestiales dice, y nos está hablando del futuro, dos cosas que pasarían en el futuro. Voy a explicarle porque hay gente que es muy estudiosa y entonces pues no va a estar contextualizado. Dos profecías. La primera, que cuando el pueblo de los israelitas que fue preso a Babilonia de la tribu de Judá, por ser desobedientes, les prometió que cuando se llegara al cumplimiento de los 70 años de estar cautivos, presos en Babilonia, Dios les haría salir de allá del cautiverio después de 70 años, y ellos recuperarían su ciudad, levantarían de nuevo el templo y vendrían a vivir unos días, y que mucha gente estarían emocionados de saber que ese Dios de los judíos los salvó a ellos,
y muchos querrían conocer ese Dios de los judíos. ¿Quién es? Yo me agarro de lo que enseñan esos judíos y ese Yahvé de la antigüedad. Yo quiero ese Dios. Primera profecía. Pero existe una profecía que va para los tiempos finales. Existe entonces la profecía no solo de salvados del cautiverio, sino salvados para la eternidad, que es la profecía 2 que está aquí. Y dice: en aquellos días, 10 hombres de naciones e idiomas diferentes. El número 10 no es exactamente que sean 10. Suficiente es para usted agarrar las 10 manos. Bueno, hay gente que se agarra de pies y manos, pero aquí es todo lo que se puede entender como completo. De todas esas naciones con diferentes lenguas, vendría gente de todas partes del mundo. ¿A qué? Dice: agarrarán por la manga, y no es exactamente las mangas, es el manto. Por eso no me gusta la traducción que hay acá, pero es muy sencillo el lenguaje. Dice: a un judío, puede ser cualquier judío, pero están profetizando que es un judío. ¿Y qué harían con ese judío? ¿Qué le dirían? Y le dirán: por favor, permítenos acompañarte, porque hemos oído que Dios está contigo. Si ustedes pueden acordarse, ahora que pongan la otra versión, puede ser la JBS, la Biblia del Jubileo, que es más antigua. Siempre a Jesús, donde iba sanando, haciendo milagros, echando fuera demonios, siempre la gente se le lanzaba para agarrarlo, para cogerle el manto. Y los discípulos se molestaban, incluso porque hasta niños se le cogían a él, y los espantaban a la gente porque no lo dejaban estar. Porque había algo profetizado que se llevaba en el espíritu del ser humano, que habría un día un judío, sin que ellos fueran literalmente conscientes por haber leído la escritura, inconscientemente el corazón de todo ser humano tiene aquí por dentro un llamado de Dios para que un día vendría un judío, y de ese único judío habría que hacer algo con él, y sería agarrarlo y no soltarlo. Si usted está agarrado de Cristo, no lo suelte, no se suelte, siga bien agarrado de él. Pero no del judío, no del Jesús romano, sino del Jesús judío. Ahora, vamos a ver en la JBS. Dice aquí: así dijo el Señor de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 varones de todas las lenguas de los gentiles tomarán del manto, ahora corrige, del manto del varón judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Literalmente a Jesús mucha gente le dijo esto: quiero seguirte. ¿Se acuerdan de ese hombre que se acercó al Señor y le dijo: Señor, quiero seguirte, ¿qué tengo que hacer para ser discípulo tuyo? ¿Y qué le dijo el Señor? Anda, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres y me sigue. ¡Oh, Señor, espere! Otros decían: cuando entierra a mi mamá y a mi papá lo sigo. Entonces muchos venían, pero no todos querían agarrarse de él. Algún sentimiento profundo les hacía querer seguir a este que fue el Mesías. Dejémoslo allí, y quiero después leerlo, descomponerlo del hebreo, y le voy a invitar para que usted abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 10, ya le doy el versículo, porque esto es profecía desde los tiempos más antiguos, como el Génesis. En este libro de Génesis que sacamos enseñando con profundidad, desde luego el libro de Génesis, tomado también desde el hebreo antiguo, allí explicamos eso de los 10 pueblos, las 10 naciones, las lenguas de muchas personas. Todos ellos vendrían un día a agarrarse de él. Entonces, hay un versículo que está en Génesis capítulo 10, versículo 25, un poquito, vamos a leerlo un momentito, por favor. Y dice aquí, y hablando de Eber, uno de los descendientes de estas líneas, y qué curioso porque parece que de Eber vinieran los nombres de los hebreos, pero dejémoslo hasta ahí. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg. Peleg. ¿Por qué le pusieron Peleg? Y la Biblia nos cuenta
en sus días, en ese tiempo, fue partida la tierra o dividida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctán. Para los interesados en profundizar en este libro, que está disponible también en Amazon, usted puede colocar el nombre de este pastor y Amazon y le salen los libros que tengo en Amazon. No es un único libro, hay varios libros que tengo en Amazon. Y vamos a sacar en este tiempo otro libro que se llama Los descendientes, o más bien Los descendientes de David en Colombia. Los descendientes de David en Colombia. Ese es el libro que va a salir próximamente. Pero vamos a la enseñanza. Dice entonces, en otro libro que también es el Génesis, pero en versión más antigua, que es la Septuaginta o la 70, que es una Biblia que ya existía, o sea, el Antiguo Testamento, en los días de Jesús. Ese libro ya existía, esa Tanaj o Biblia Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, se leía en los días de Jesús. ¿Y qué dice la Septuaginta o la 70? Dice, y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre del uno es Peleg, porque en sus días había sido dividida la tierra. No nos quedemos aquí, le voy a explicar por qué metí esto. Porque resulta que cuando la raza humana se pervirtió, quiero decirles que el Señor los castigó porque estaban construyendo una torre. En la Biblia dice que todos los hombres de esa época hablaban una sola lengua, pero que apenas empezaron la construcción de esa torre, la idea de la torre es una forma de pirámide. O sea, esa torre se construyó en la forma de las pirámides, porque desde esa época antigua, Satanás ya había venido a la tierra y ya había construido pirámides, no solamente en Egipto, sino en diferentes partes del mundo hay pirámides. Y todas esas pirámides sencillamente eran un mensaje de Lucifer, de Satanás, a la humanidad, diciéndoles que un día vendría a la tierra la punta de la pirámide, la cúspide de la pirámide, la canaf de la pirámide vendría un día y sería la cabeza, el hombre líder que mandaría sobre todo el planeta Tierra. Así que cuando corrompió a los hombres que empezaron a construir allá en Babel, en Babilonia, empezaron a construir un sigurat con Z. Cuando tú seas, si eres investigador y tengas tiempo, tú vas a colocar ¿qué es un sigurat? Con Z, sigurat. Allá te vas a dar cuenta que son construcciones en forma de pirámide. Pero el sigurat que Satanás tiene proyectado para el final de los tiempos es una pirámide con la punta despegada que ustedes la ven aparecer en el billete del dólar. En el billete del dólar ustedes ven una pirámide que tiene la punta solo superpuesta, pero no pegada, porque esa punta solo será puesta cuando llegue y se establezca en la tierra el hombre que va a dirigir todo el planeta, es decir, el anticristo. Y cuando ya él asiente su poder en la tierra, Satanás establecerá su reino de 7 años en la tierra. Entonces, a los hombres de esa época los guió para construir esa pirámide sin la punta, porque la punta sería un templo dedicado a esa deidad que es Satanás o Lucifer. Y esperaban pues que se sentara en un templo que iba a ser construido en la punta un líder que en esa época existía, que se llamaba Nimrod, que fue el primer hombre que se transfiguró, que fue alterado genéticamente para convertirse en un gibor o en un hombre de demasiado poder, ya un poder que no es humano, es un poder alterado por las entidades oscuras, los ángeles caídos y los demonios. Dejémoslo hasta allí. Entonces Dios castigó a la raza humana, haciendo que aunque hablaban todos una sola lengua, les confundió y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas que todavía no existían, pero Dios le permitió que eso ocurriera porque así no se podían entender. Y en una construcción donde usted le dice, maestro, el ladrillo, y el otro no le entiende, ahí se acabó todo. Dejaron de construir la pirámide, la ciudad se detuvo, la ciudad de Babel, aunque Babilonia fue muy conocida como una de las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia y todo eso, pero la pirámide dejó de ser construida y los humanos fueron confundidas, todas sus lenguas, y fueron esparcidos por toda la tierra. La humanidad en esa época estaba muy concentrada alrededor de lo que es la zona de Mesopotamia, entre el río Tigris y el Éufrates, lo que hoy es la tierra de Irak. Bueno, aquí en Génesis lo que está contando el Señor es que Él hizo que se detuviera la obra después de la
pirámide, y la tierra fue repartida entre las razas caídas que iban todas a servirle a Satanás en la construcción del nuevo orden mundial de esa época. Ellos tenían un nuevo orden. Ahora lo quieren volver a establecer. Y Dios lo lanzó por todo el mundo. Y Dios entonces, lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio, cómo Él repartió la tierra, la dividió. Dijo, o sea, a partir de ahora, donde vienen naciendo los hijos de Sem y los que son mis hijos, que tienen una genética que de ellos va a nacer el judío Jesús, Yeshua, el Salvador, el Hijo de Dios, voy a dejarlos a ellos en la tierra donde hoy en día es Israel y donde queda Jerusalén. Y a los demás los voy a repartir por el resto del planeta Tierra. Muchas civilizaciones se pueden encontrar hoy enterradas en los mares, construcciones con piedras megalíticas, cosas demasiado gigantes que la gente dice, ¿quién construyó esto? ¡Qué terrible! Esta civilización antigua, se siguen encontrando civilizaciones antiguas enterradas debajo del mar y la gente habla en las diferentes, redes, investigaciones, que vinieron de afuera y construyeron de todo eso que han dicho. La única realidad es que Dios permitió que esos ángeles caídos le enseñaran a seres humanos cosas que no debieron aprender, y Dios tuvo que destruir esas civilizaciones, tragándoselas la tierra, como la Atlántida y otras, y además hundiéndolas en los mares. ¿Por qué? Porque Él le entregó esa humanidad sin hambre de Dios, con ganas de servirle a la oscuridad, la repartió por el planeta entero y le asignó, ojo con esto, y le asignó esos territorios a principados de ángeles caídos. ¿Cómo así? Haga de cuenta que un día se divide Colombia en los departamentos, que no tuviera departamentos, y a cada departamento le asigna un ángel caído para que sea el gobernador. Entonces al departamento de Santander, Dios nos guarde, entregado a tal demonio, a tal entidad espiritual, a tal ángel caído, y así. Pero el único departamento que Dios dejó guardado para entregárselo a su pueblo, los descendientes de donde vendría Jesús, se lo entregó Israel, ese territorio, a un ángel para que fuera el ángel que los guardara y los cuidara a ellos, que es Miguel. Así que Miguel fue asignado para cuidar al pueblo de Israel, y las demás naciones fueron entregadas a ángeles caídos. Pastor, ¿por qué? Un momentito, miremos lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 32, versículo 8, y seguimos con el manto de Jesús, que es tan interesante, y todo esto, ¿cómo lo pegamos? ¿Cómo unimos todo esto? Porque es sobrenatural. Vamos a mirar, empezando por el libro de Deuteronomio 32, 8. Ahí se lo van a colocar en pantalla mientras yo lo tengo acá. Deuteronomio 32, 8. Dice así: cuando Elión, yo no sé si podrían colocar de pronto los hermanos a ver una versión que sí la tiene. Veámoslo acá. Cuando el Altísimo hizo heredar a los gentiles, para el que está un poquito desconectado le voy a decir, los que no son judíos o los que no son hebreos, por línea donde Dios tiene escogido a sus hijos, las demás naciones se llaman los goyín o los gentiles, que son gente que no conoce a Dios, o si les fue presentado Dios no les importa, y está llena toda la tierra de goyín o de gentiles, no son judíos. Así que toda la tierra que fue repartida, aquí aclara por qué se repartió, y dice, cuando el Altísimo, el Elión, hizo heredar a los gentiles, los que no tienen a Dios, recibieron como herencia esas tierras del planeta. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, cuando estableció los términos, los límites de los pueblos, según cómo repartió los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, dicen las Biblias en su mayoría. Me alegra que por lo menos la NTV investigó si era de verdad a los hijos de Israel que les entregaba a todas las naciones o a quién se los entregó. Veamos la Biblia NTV, lenguaje popular. Miren la NTV lo que dice, porque en el hebreo sí está así. Veamos.
NTV, cuando el Altísimo asignó territorios, ¿a quién se lo asignó? A las naciones. Cuando dividió a la raza humana, ¿qué nos cuenta la Biblia? Fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Recuerde que en la corte de ángeles hay ángeles que le sirven todavía a Dios y hay ángeles caídos, que todos tienen que someterse a Dios. Aún Satanás, que el Señor lo reprenda, amén, tiene que someterse a Dios y pedirle permiso a Dios para actuar en las naciones. ¿Se acuerdan que fue y le pidió permiso a Dios para hacer qué? Para probar al pobre Job. Le pidió permiso. Así que con todo él tiene que someterse a Dios. Así entonces nos damos cuenta que hay alguien asignado también por parte del Señor a estas naciones. Pero a Israel específicamente, vamos a ver el versículo 9 en las dos versiones, en la JBS y en la NTV, porque de aquí es que viene el pueblo escogido de los judíos, de donde viene el Salvador único, Jesús. En el versículo 9, no de Deuteronomio, Deuteronomio sí está allá. Dice en la NTV, los sidonios, bueno, aquí no está, 32, 9, porque la porción de Yahvé es su pueblo, Jacob es el cordel de su heredad. No tiene absolutamente, es 32. Ahora sí, gracias. Pues el pueblo de Israel, entonces a los demás les asignó esas tierras de gentiles. Pero, dice, pues el pueblo de Israel, ese sí que pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque Jacob es Israel, es su posesión más preciada. Entonces el pueblo escogido de Dios es el pueblo de descendientes de Abraham a través de la línea de Judá, de Jacob. Bueno, ¿qué tal si le damos un aplauso al Señor? Gracias, bendito Padre eterno. A tu nombre sea la gloria. Y Miguel, el arcángel Miguel, fue el asignado a Israel para protegerlo. Veamos un momentito el libro de Daniel en el capítulo 12, rápidamente, porque no es sino solamente el comienzo de la enseñanza, pero como hay mucha gente que le gusta discutir y hablar y no investigan, sino lo que oyen por ahí suelto, es mejor que ellos estén sustentados con la Biblia, bien sustentados. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, nos cuenta la Biblia que él, Miguel, va a salir cuando Dios le dé la orden a defender a su pueblo cuando sea la hora de defenderlo, porque está asignado el pueblo de Israel para la defensa a través de Miguel, del arcángel Miguel. Daniel, última porción de Daniel, capítulo 12. Capítulo 12. Dice así: en aquel tiempo, versículo 1. ¿Qué cosa vamos a unir en esta enseñanza? Unamos dos cosas. Unamos el hecho de que Dios dijo que en el tiempo final las naciones, los goyín, a los que se les había entregado poderes demoníacos como gobernantes, de ellos un día vendría la salvación para toda esa gente perdida de todas las naciones. Quiero aclararles algo. Acuérdense que el Señor les dijo desde los libros de Levítico, de Deuteronomio, en muchas partes de la Biblia está: no aprendan las costumbres de las naciones. No adoren, no hagan, no practiquen las cosas que practican las naciones, porque las costumbres de ellos son paganas, idolatría, adoración a demonios, chamanes, magos, sortílegos, hechiceros, agoreros y toda esa gente que es invocadora de espíritus. No aprendan eso, ni hagan lo que ellos hacen. Al final de los tiempos, entonces dice también, como acabamos de ver, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel, ya sabemos a quién se le encargó a Miguel. Se levantará Miguel, el arcángel que, ¿qué dice la Biblia? El arcángel que hace guardia sobre tu nación. Démosle otro aplauso al Señor. Así que mire que esto es una realidad.
Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces, ¿qué ocurrirá en ese tiempo? Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Tiempo de angustia desde que ¿qué? O sea que también después del diluvio, donde mataron a todas las personas del planeta que habían hecho lo malo, violencia, guiados por ángeles caídos y demonios, ahora el mundo volvió a estar mal otra vez en todas partes del planeta, hasta que va a venir un tiempo de peor estado del que nunca ha estado la tierra, que será cuando venga el tiempo del reinado del anticristo o el nuevo orden satánico, digo yo. Y entonces dice que ese será un tiempo donde habrá la mayor angustia como no la hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, ¿quién es el único que va a poder ayudar al Israel que está endurecido y que no se quiere agarrar del manto del Jesús, que es el único Señor y Salvador de Yeshua? ¿Qué sucede cuando ahora, descendientes de Israel, que estamos en todas las naciones? Ustedes saben que muchos apellidos que vienen de España son descendientes de judíos. Y miles de personas, los Hernández, los Díaz, los Pérez, qué sé yo, tanta cantidad de gente con apellidos de descendientes judíos, estamos regados por el mundo, porque Dios nos echó por todo el mundo por ser duros de corazón. Pero en el tiempo final, el Israel regado por el mundo volverá los ojos a su Señor a través del judío, del manto del judío Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre santo. Ahora, nos va a recoger a los que lo aceptemos a Jesucristo, nos lleva, nos salva para no estar viviendo en el tiempo que ya viene, el tiempo de la mayor angustia de Jacob, que se llama, pero también el tiempo de la mayoría del Señor. Y ahí avisa que a pesar de todo, la iglesia nos vamos en el rapto, muchos judíos se van a quedar, mucho israelita se va a quedar por no aceptar a Jesús, y otra gente de todas las naciones que no conoce a Dios, pues van a pasar lo peor de lo peor. Nunca ha habido eso en la humanidad. Sin embargo, Dios le tiene ese tiempo para entregarle también el cuidado de los que se quedaron a Miguel, que está a cargo de ellos. Y le dice, repito, en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. ¿Cuál es ese libro? El libro de la vida, el Hasefer Tobin. Ese libro, el libro del Cordero de Dios, el que esté escrito en ese libro, de todas maneras, aunque se haya quedado y se convirtió ya tarde, no se fue con la iglesia, Dios se encargará también de salvarlos, de ayudarlos a ellos. Así que habrá rescate para ellos. Ese cuidado de Dios no se lo pierda y no se ponga a esperar hasta que venga el tiempo donde establezcan el nuevo orden satánico. Ya lo van a establecer. Agárrese del Cristo vivo de la gloria y regresamos y vamos a ver este pasaje de la Escritura que está en Malaquías. Libro de Malaquías, ahora en el Antiguo Testamento, capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Su nombre sea la gloria. En Malaquías 4 encontramos esta promesa, una profecía. Vamos a mirar. En el capítulo de Malaquías 3:17, acuérdese que ya Dios había dicho que su pueblo Israel serían su especial, ¿qué? Su tesoro, su pueblo. Yo no sé por qué hay gente que está creyéndose ese cuentico que tienen las naciones de la tierra, que ya sabemos a quién están asignadas, qué entidades son las que gobiernan las naciones paganas. Sin embargo, de todas esas naciones paganas ha salido gente que ha abrazado al Cristo vivo de la gloria, al Mesías judío, Jesús. Pero otros no, siguen odiando a todo lo que viene de los judíos. ¿Y por qué Satanás le ha metido odio a la humanidad en el mundo entero, sobre todo en las universidades? Satanás ha usado las universidades para venderle la idea del comunismo, del izquierdismo, del progresismo, del satanismo, de la rebelión, de todo lo que es antidios a toda la juventud del mundo. Y hoy en día estamos viendo un renacer del antisionismo, más bien digamos del antijudaísmo.
para que todos digan, como dicen los que odian al pueblo de Dios: destrucción a Israel, la guerra santa, la yihad, la destrucción de los israelitas, mueran los israelitas, se acaben los judíos. Ahí vemos el odio de Satanás contra el pueblo escogido, especial tesoro. Y Malaquías 3:17 dice: ellos serán ¿qué? Ellos serán mi pueblo. ¿Qué tal si seguimos leyendo? Dice el Señor, Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos celestiales: el día, ¿cuándo serán también mi pueblo? El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. ¿Cuántos quieren más a sus hijos obedientes? A todos los queremos, no metamos la pata, perdón. No vayamos a decir algo que no sea sano. Queremos a todos nuestros hijos, pero ¿a quién le gusta más ver a los obedientes? Pues a todos los hijos obedientes. ¿Qué quiere, chino? Le tengo una presita guardada, papi, allá está en tal parte. Abra la nevera, mami, cómasela, ¿cierto? Así que Dios también tiene en un momento sus preferidos también. Entonces dice la Biblia en el 18 que llegaría un tiempo en que Él permitiría, los llevaría para que ellos se convirtieran. Y este libro de Malaquías es el último libro de la Biblia del Antiguo Pacto, de la Tanaj, el último libro del Antiguo Testamento. Y está haciendo una profecía: voy a mandarles un Salvador. ¿Y quién vino 400 años después de que se escribió este libro o se vivió este tiempo del libro? 400 años vino el túnel de la oscuridad o del silencio y nació el Mesías, Jesucristo Yeshua. Y dice el verso 18: entonces de nuevo, ¿qué? Podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos. ¿Quién conoce familiares que no conocen la diferencia entre un justo y un perverso? Ay, hermano, yo he visto gente que antes de que este gobierno estuviera, decían: ay, Dios mío, que llegue este caballero, y con la acompañante, la que le fascina el helicóptero. Todos ellos fascinados: ay, viene el rey, la reina, ay, llegaron los ancestros a gobernar. Dios mío, si alguien se ofende conmigo, póngase bravo, pero es la verdad. Porque no tienen discernimiento entre el justo y el perverso. Solo hasta que el perverso da harto garrote, él sí dice: como que me equivoqué, como que se me fueron las luces. Mejor que le llegue la luz a tiempo. Agárrese de Jesucristo. Dice: entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Ahora, yo le voy a decir que en el 4 está anunciado un heraldo, alguien que viene anunciado. Ya saben ustedes quién es: el justo, Jesucristo. Capítulo 4, versículo 3. Ya usted va a leerse el 1, donde avisa que viene el nuevo orden satánico y viene juicio para el mundo. Pero en el 2 dice: más para ellos eso, juicio, pero para mis hijos, para mi pueblo, para los escogidos que tengo yo en las naciones, dice: el día en que yo actúe, ustedes, ¿qué nos promete? Pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. En el versículo 2, vamos a ponerlo en lenguaje antiguo primero, el versículo 2, hay una promesa. ¿Quién es el que nos va a dar el poder para meter por debajo a los perversos? ¿Quién fue el que dijo: les doy poder de pisotear serpientes y escorpiones y pisar sobre qué? Sobre toda obra del enemigo, y nadie les dañará? Ese fue Jesús de Nazaret. Y está la profecía en el versículo 2. Miren, el versículo 2 en la versión antigua dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, ¿quién vendría? Nacerá el sol de justicia. ¿Ese nombre a quién le corresponde? A Jesús de Nazaret, a Yeshua HaMashiach. Él es el sol de justicia. Y dice: y en sus alas. ¿Cómo así? Dice que en sus alas. Jesús no tiene alas, se equivocó, pastor, dicen algunos en la internet. ¿Sabe a qué alas se refieren?
al tzitzit, porque la palabra para alas que está escrita ahí, ahora se la van a poner en hebreo, los hermanos la van a poner en la versión de la Biblia paralela. Dice, leámoslo completo, trayendo salvación. ¿En dónde va a traer la salvación? Aquí se traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cierto? Acuérdense de ese versículo de los Salmos que dice, mi amado viene saltando, ¿cierto? Y también nosotros saltaremos como los ciervos. Ahora, la versión, por ejemplo, la NBI o la LBLA, miren lo que dice rápidamente. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Veamos la NBI. ¿A qué se refiere esa palabra salud? Dice clarito. Lo mismo dice la NBI, la RBC, Reina Valera Contemporánea. Veámoslas todas, las que podamos, porque hay una que tiene una palabra tremenda y es la palabra correcta, que es la palabra en el hebreo salvación. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Eso fue lo que vino a traer el sol de justicia a Jesucristo. Salvación. Entonces ustedes, ahí dice que saltaremos como becerros de la manada. Ahí le están colocando la versión en hebreo de la palabra alas. ¿Qué son las alas de Yeshua? ¿Cuáles son las alas de Jesucristo? ¿Sabías tú que Jesucristo tiene alas? No, no alas de pájaro, ni alas de ángel, ni alas de murciélago, no. Alas, pero ¿a qué se refiere? Veamos. Entonces aquí dice, bueno, en inglés, en la parte que está como en rojito, dice, y se levantará. Sí, ahí está hablando, el sol de justicia, dice arriba, y acá dice que trayendo, ¿cierto? Aquí lo traducen como sanidad en sus alas, y donde dice in its wings, que lo vamos a ver ahora. Por favor, retroceda un poquito. Bueno, ya la puso la hermana ahí. La palabra alas, que es canaf. Pastor dice con PH. Déjelo donde estaba, hermano. Gracias. Canaf. Canaf dice alas, ala, orilla, un borde, extremidad, una solapa, un pináculo. ¿Se acuerdan? No lo quiten. ¿Se acuerdan que yo le dije que en la punta de las pirámides, y sobre todo en la del billete del dólar, hay una pirámide, pero la canaf, la punta, está despegada? Y les dije que solo la canaf, la punta, la cúspide, solo se va a posar cuando llegue la hora del tiempo de la tribulación. Allá usted se va a leer el libro de Zacarías en el capítulo 5 y va a encontrar eso. Y además dice que esa pirámide tiene un ojo, que es el ojo que todo lo ve, el ojo de Horus. ¿Cuántos conocen el ojo de Horus? ¿Cierto? El ojo de Horus, ese ojo que es como en forma de egipcia, ¿cierto? Que todo el mundo se lo está tatuando ahora por aquí, por todas partes, que ahora la moda es cargar el collar con el ojo de Horus y toda esa cosa, todo. Y el ojo de Horus se refiere al ojo de Lucifer, ¿ok? Pero aquí la palabra canaf, aunque también la traduce como pináculo, se traduce en el contexto, según el contexto, como alas, orilla o borde. Y acá hay una parte que dice manto, acá abajo, más abajo, ahí está, manto, más arribita, esa, manto. Así que estaba hablando de algo que se llama el orillo del manto, que se le conoce al manto como en hebreo, como el tzitzit. ¿Cuántos se han dado cuenta que la mayoría de judíos en el mundo utilizan todavía para orar un manto que se lo ponen? No solo se pone la kipá, que no es de Dios, y en ninguna Biblia, ni en el Antiguo Testamento, jamás. Jamás, 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 jamás. No el grupo jamás, jamás. Ay, pastor invocando a jamás, ¿sí se dio cuenta? Apóstata. Jamás aparece en la Biblia la palabra para la kipá, que es el gorrito que se pone. Parece al del Papa, igualito al del Papa. Oiga, hermano, pero sí aparece el manto. Y desde el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, Dios le reveló a Moisés que sus sacerdotes debían tener un manto, un tzitzit, con ciertas características, y que el borde del manto debía tener también unos flecos, y que esos flecos tendrían unos nuditos, y que los flecos tendrían un color, el azul, que habla de divinidad. Así que Jesús,
en la época en que Jesús vino, él tenía su manto normal, pero no el manto del Antiguo Testamento, el tzitzit, pero sí es llamado el tzitzit, literalmente. Ahora, sigamos en Malaquías 4:2, dice que cuando Él venga traería salvación. ¿En dónde la traería? Entonces ustedes, dice, saltarán de alegría como los becerros. Resulta que cuando Jesús de Nazaret vino, le voy a contar estos versículos para que usted se me contextualice. Leamos Mateo 14:36. El borde del manto de el tzitzit, tanto el del Antiguo Testamento que le nombré en Éxodo, como el que usaba Jesús, tenía borde. Y también muy seguramente por la costumbre tenía borlas o flecos. Así que, ¿se acuerdan de esa señora que tenía un flujo de sangre? ¿Cómo se llamaba ella? La mujer del flujo de sangre. Vamos a mirar entonces el versículo que es Mateo, capítulo de Mateo 14:36. Dice así, versículo 34 al 36. Tranquilos que ya todavía tenemos tiempo. Hoy salimos a las 2. No se preocupe. No, está bien. Y pasando a la otra orilla, llegaron a la tierra en Genezaret. Y cuando los varones de aquel lugar lo reconocieron, Jesús, se lo contaron, ¿no?, a la gente, lo notificaron a toda aquella comarca. ¿Y qué hicieron? Y le trajeron todos los enfermos y le rogaban. ¿Qué le rogaban? Dice, les suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos, ¿qué? El fleco de su túnica, de su manto. ¿Por qué querían los judíos y creían los judíos que tocar el borde del manto tenía poder? Porque desde el Antiguo Testamento ellos sabían el significado, los que lo entendían, que ese fleco, el borde del manto hablaba de 4 cosas, porque son 4 puntas. El manto tiene 4 puntas y en cada punta había un fleco con un doblecito, un nudito. Esos 4 hablan de los 4 que serían salvación para la humanidad. La base de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son cada una de las 4 puntas de los tzitzit desde el Antiguo Testamento. Y el que traería el evangelio de la salvación, el que traería el evangelio que los salvaría es Jesús. Por eso ellos sabían que vendría un judío, y el que tocara a ese judío, el que se agarrara de ese judío, de él iba a salir virtud, poder. Así que ellos decían, si tan solo, decía la mujer del flujo de sangre, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. ¡Wow! Ahora, ¿qué tal que con solo tocarlo a ella se le fue el flujo de tantos años, de esa pérdida que tenía toda la vida? La estaba matando y arruinando. Ahora, si ella lo tocó y solamente con tocarlo salió poder de él, tanto que Jesús dijo, ¿quién ha tocado el borde de mi manto? ¿Quién me ha cogido el fleco de mi tzitzit? He sido yo, maestro, perdóneme. Mujer, la admiró a ella, ¿cierto? Dijo, qué fe tan grande, que ya ella era salva, sana. ¿Qué será si no solamente lo tocamos, sino que vivimos agarrados del manto? ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Bendito sea su nombre. Pero pastor, usted dijo que ya no tenía el manto. El significado es lo que estamos explicando. Esto es tremendo, esto es hermosísimo. Y dice clarito, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Veamos el mismo libro de Mateo en el capítulo 9. Mateo 9, versículo 20. Mateo capítulo 9, versículo 20. Y dice así, veamos. El caso que estábamos hablando de la hija de Jairo y de la mujer del flujo de sangre. Dice en el versículo 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto? 12 años. Dicen que la mujer se llamaba Verónica. Así que si está aquí la hermana Verónica, tiene buen nombre. Desde hacía 12 años se acercó por detrás. Y dice, y agarró
el fleco de su manto, el borde de su manto. Y esa palabra es la que está en Malaquías 4:2, que acabamos de leerlo. Porque ella, ¿qué decía dentro de su mente? Dice por versículo 21, porque decía dentro de sí: si solo agarro su manto, seré sanada. Jesús entonces, volviéndose, la miró y le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, salva desde esa hora. Así que entonces, cuando volvemos al primer versículo que estábamos explicando, que en el final de los tiempos, gente de todas las naciones, de todos los goyín, vendrían para agarrar a un judío de su manto, porque él les traería salvación. Mucha gente de Israel, sus pastores, sus rabinos, los han confundido, diciéndole que el que se vuelva judío, practicante de la religión judía, se le cumple esta profecía. No, porque no todos los judíos traen salvación. La salvación viene de los judíos, lo dijo Jesucristo, pero es Él el Salvador. No todos los demás judíos traen salvación. Ahora, en el pasaje de Zacarías, que les acabo de mencionar empezando este culto, veamos de nuevo: así ha dicho Yahvé de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones se agarrarán del borde del manto de un varón judío, diciendo: iremos con ustedes. Porque aquí dice con ustedes, van a ir con los que se agarran del judío, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Rápidamente voy a hacerles un resumen, rapidito, porque hay gente que es bastante conocedora, sobre todo en los versículos en hebreo. Miren, la palabra, primero lo vamos a expresar este versículo: así ha dicho Yahvé de los ejércitos. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos. Koch Amar Yahvé Sebaot. Indica que este es un mensaje de autoridad divina. Luego dice: en aquellos días. Vamos a expresarlo: en aquellos días. En hebreo, Bayamim Hahemá. Bayamim Hahemá. En aquellos días se refiere a un tiempo futuro, un periodo profético en el cual Dios actuaría de una manera especial. Siguiente porción dice: ahora, en que se agarrarán, no a pelear, en que tomarán, agarrarán, sujetarán, Asher Yahasiku. Asher Yahasiku. El verbo Yahasiku proviene de la palabra Hasak, que significa agarrarse, pero muy fuerte. No cualquier agarre. Ay, ya me agarré de él. No lo suelte. Dice: ese es un deseo intenso de coger algo muy valioso, como vimos que lo pensaba hacer y lo hizo la mujer del flujo de sangre y las demás personas que él sanaba. Y luego dice: 10 hombres, Azará Anashim. En hebreo Azará es el 10, Anashim, hombres. Esos 10 nos hace pensar en todos los pueblos de la tierra que ya no tienen el idioma hebreo y que hablan diferentes lenguas y que no quieren saber de Dios. Va a venir mucha gente del mundo entero en este periodo de avivamiento de la iglesia para convertirse y entregarse a Jesucristo, y vamos a ver iglesias llenas de gente que no quería nada con Jesús, viniendo a agarrarse del Señor Jesucristo. De todas las lenguas, o de todas las lenguas de todas las naciones. Mikol Leshonot Hagoyim. Indica diversidad global. Sí, hasta los diversos van a venir. Van a venir de todas partes para acogerse del Señor. Y la última porción dice: y agarrarán del borde del manto de un varón judío. Behesiku Bignaf Ish Yehudí. Se cogerán del borde del borde del manto de un judío. Y ahí está la palabra Bignaf, que es la palabra Kanaf resumida con la palabra del judío, de un extremo, de un ala. Amados hermanos, al terminar aquí esta porción, usted se va a sorprender con lo que va a aprender. Vamos un momentito al libro de Malaquías, ahí se lo van a poner porque falta todavía algo. Dice el capítulo de Malaquías 4: trayendo salvación en sus alas, versión RBC, Reina Valera contemporánea. Ahora, ¿por qué él habla de alas? Ya sabemos que las alas son el borde del manto. Pero Jesús, esas alas son alas de salvación.
porque él ya había dicho que había estado intentando meter a todos los judíos debajo de ¿qué? Debajo de sus alas. Como la gallina protege a los polluelos. Así que cuando Jesús dijo, quise meter a todo el pueblo judío debajo de mis alas, es decir, de mi protección, de mi salvación. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? No sé si lo pueden buscar ahí, cuando Jesús dijo esas palabras, pero está, veámoslo, Mateo 23, 37. Vamos a leer este pasaje. Mateo 23, 37. Rápidamente. Es tan interesante todo este tema y yo digo, Dios mío, si a nosotros nos enseñaran la Biblia, nos enamoraríamos de Jesucristo, pero no buscan, no investigan, no conectan las cosas maravillosas que están ahí. No es meterse y volverse judío, porque hay muchos que dicen, el pastor está intentando judaizar. No sea mentiroso, hijo de su mamita y de su papito. El diablito, mire. Nunca en esta iglesia vamos a llamar a nadie para que sea practicante del judaísmo. No, solo que se conecte con el Jesús judío, no con el Jesús romano. Ahora, el versículo dice, Jesús dijo, Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Ahora estamos entendiendo las alas de Yeshua. Traerá salvación debajo de sus alas. ¿En dónde lo leímos? En Malaquías. Todo conecta con Yeshua. Si tú eres un judío, eres un rabino, a ver, conéctame las alas con cualquier rabino. Conéctame las alas del manto de un rabino al cual se le haya arrimado la gente y haya tocado a un rabino y la gente quede sana de flujos de sangre, de enfermedades y sea salva. Ningún judío en el mundo entero jamás. Solo Jesucristo es el Salvador, el sanador, el perfecto profeta, el Rey de gloria. Ningún otro. Porque la Biblia dice, en ningún otro hay salvación. Y nos estaba profetizando. Ahora, mire conmigo un momento esta palabra que me parece una maravilla. Números capítulo 15, versículo 37 al 40. ¿Por qué desde la antigüedad Dios le había profetizado a Moisés o le reveló para que escribiera todo esto que hoy estoy yo también mencionando? De el borde del manto de los vestidos. ¿Por qué es tan importante? Capítulo de Números 15, del 37 al 40. ¿Qué dice? El Señor le ordenó a Moisés, gracias por contextualizar, que les dijera a los israelitas, ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos. ¿Con cuántos colores? Sigamos leyendo. A ver, no, va muy rápido, hermano, no me asuste, va muy rápido. Repito, Números 15, el versículo 38. Yo lo voy a poner aquí en mi Biblia también. Números 15, 38. Que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos, dice, por sus generaciones, todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos. ¿Con qué hilo? Dice, con hilo, pongan un cordón de púrpura, dice la NBI. Corrijamos, no es púrpura, es azul. Azul. Veamos otra versión. No sé si la NTV lo tiene correcto. Veamos la NTV si lo tiene correcto, el color. Los colores son muy importantes. Y un día voy a darles una enseñanza sobre los colores que están relacionados con el paganismo. Voy a hacer aquí un segundito aclaración de que es azul. Dice, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas o flecos al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Ahora, le voy a decir algo aquí ya que me metí por ese lado y hay tiempo. No todos los colores, bueno, Dios creó todos los colores. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿El negro qué es? ¿Qué es el color negro? La ausencia
de luz, la incapacidad de devolver la luz. O sea, el negro siempre se verá negro. ¿Por qué? Porque se traga todas las frecuencias y no devuelve nada. Ay, pastor, pero yo lo he visto a usted vestido de negro y me queda bonito. Pero no se refiere a eso. Dios creó todos los... ¿El blanco qué es? ¿Por qué es blanco? Porque devuelve todo lo que le llega, lo refleja, ¿cierto? Y el arco iris, ay pastor, ¿usted cree en el arco iris el que salió en el arca de Noé? Que habla de la riqueza y de la promesa del pacto de Dios. No los destruiré por agua. Pero el diablo siempre ha cogido los colores de Dios para cambiar cosas y alterar la verdad de Dios. Ahora, sí, en la Biblia hay colores que están relacionados con la maldad. Ay, pastor, no eché cuento. Sí, le echo ese cuento. Mire, yo encontré 5 colores en la Biblia que están relacionados con el pecado, la maldad, la adoración a Satanás y a los demonios. Entonces no se ponga nunca negro. No se refiere a eso. Se refiere que esos colores no deben ser predominantes en su ambiente ni en su vida. Y le voy a decir cuáles. Ya me metí por ahí. Ayúdame, Señor Jesús. Miren, los colores, algunos tienen un significado profundo en el ocultismo y en el uso de rituales oscuros es intencional. Estuve haciendo una investigación de qué colores son los preferidos por los practicantes del ocultismo, satanismo, luciferianismo, diablismo y todo lo que tenga que ver con oscuridad. Mire, y en muchos libros de la Biblia se hablan de ellos. En estos días que me puse a volver a pintar mi casa que construí donde vivían mis hijos hasta hace unos 15 días, 20 días, vivían mis hijos ahí todavía, pero ya mis hijos, el mayor ya tiene su apartamento y el menor, Juan Pablo, que vivía ahí, ya arrendó un apartamento. Y entonces me quedó la casa que está aquí empezando a la entrada de la iglesia vacía y la cogí y la arreglé. Entre todos ellos nos pusimos a arreglarla con mucho esfuerzo. 45 días de trabajo continuo para blanquearla. La puse totalmente blanca por dentro y por fuera. Sentí eso. Y cuando estaba haciendo eso, curiosamente, uno de esos días vino un indigente que ya tenía la costumbre de venir a hacerse en la puerta de la casa y hacer sus necesidades fisiológicas en la puerta. Y a ese indigente ya mi familia, mi hijo Brian, le había dado comida, le había dado cariño, le había predicado. Le resbaló toda la atención y el cariño y la palabra. El muy muérgano, a pesar de que se le trató bien, venía y se hacía de la que usted ya sabe, en la puerta de la casa. Y incluso de aquí salieron hermanos y lo saludaron. Hola, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Ellos no saben. Todos los hermanitos dicen ahí, a todo el mundo hay que ayudarlo. Mire, a todo el mundo no hay que ayudarlo. Porque hay gente que dice la Biblia, no arroje sus perlas delante de los cerdos porque se la van a devolver y lo van a maltratar. Vamos al punto. Cuando yo veo que ese señor hace eso, ¿saben qué hizo? Acabábamos de pintar la entrada de la casa de un blanco puro. ¿Sabe qué hizo? Cogió mugre del piso y la estregó en las paredes. El muy malvado, perverso. Y estregó las paredes, las dejó horribles. Nos tocó volver a pintar. Pero lo más curioso es que en la misma noche que vino ese indigente, vino alguien de la santería, practicante de brujería, y nos tiró un elequé. ¿Qué, pastor? Un elequé. Voy a mandarle la figura del elequé que nos mandaron en la puerta de la casa. ¿A quién se la mando? Al pastor Joás. Pastor Joás, hágame un 2. Allá le mandé el elequé que nos botaron en la puerta de la casa. Para mostrarle por qué los colores tienen influencias para atraer demonios o para hacer brujería contra alguien. Y en ese momento en que me mandaron eso, pues yo dije, esta gente, oiga, Satanás sí no descansa, ¿no? Buscando hacerle el daño. Pues resulta que ya hacía muchos años, y yendo al punto de la salvación y la protección de las alas de Cristo, Él nos guarda, y cuando el Señor dice que Él guardará a su pueblo, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesús, de Yeshua. Cuando nosotros
Cuando compré este lote, por la misericordia y gracia de Dios, me metí aquí detrás de estas cañas, detrás de este cerramiento, y encontré muchísima brujería que nos estaban haciendo. Colgaban en estos árboles elequés. Los elequés son collares de la santería para hacer hechizos y conjuros. Nos metían brujería con bolsas que contenían residuos de humanos, pelos, bolas de neftalina y otras porquerías en la puerta de la casa aquí donde está el cañito. Ahí lo escondían en una alcantarilla. Un día yo iba caminando por ahí, el Señor me dijo: agáchate y mira lo que hay escondido. Y, Señor, ¿no? Sí. Y Señor, lo que hace es la gente que tiene perros por aquí, que meten todo la bolsita, no la llevan, sino que nos la meten a la iglesia por debajo, nos dejan la ofrenda ahí. Ellos creen que es una ofrenda a lo mejor. Y yo me metí, debe ser otra bolsita de algún vecino que siempre la deja ahí. Me agacho y meto la mano y no era una bolsita con residuos, artesanías de perro. Era brujería. Brujería para hacerme daño a mí como pastor y a la iglesia. Luego dejaron esto en la puerta allá, en el jardín de la casa. Es un elequé. Ese elequé es de una de las potestades satánicas de la brujería de África. Y la explicación de esto la busqué científicamente. ¿Con qué ánimo y por qué esos colores? El azul, tanto el azul en varias tonalidades como el negro revuelto con el rojo. Y entonces veamos la siguiente que le mandé. Ahí se la mandé al canal también. La otra imagen que le acabo de mandar. No sé, ¿no le llegó? Bueno, ahí se la mando entonces la siguiente imagen. Ya, ahí la acabo de mandar. Y le voy a explicar. Resulta que según la investigación que hice, así como el Señor en los bordes del manto, hasta los colores de la tienda, fue específico dónde poner cada color, el porqué de cada color en un lugar y en ciertas cantidades y no en todo. Todo tenía un significado. Yo le pregunto, ¿a qué tipo de santería corresponde este collar? Yo sabía que es de santería. El collar que aparece en la imagen es un elequé de la santería afrocubana o regla de Oshá y Fa. Este tipo de collar es utilizado en la práctica religiosa de la santería como símbolo de iniciación y protección, pero también es usado para hacer ritos contra alguien. Yo dije, esta gente maléfica queriendo hacerle daño a la iglesia. Y ahí sigue lo demás. Si quiere, pásenlo rápido, los hermanos después lo leen allá en la casa con tranquilidad. Bueno, le quiero contar algo. La raíz de este problema es que la gente ha creído que las religiones paganas, de las cuales el Señor dice no practiquen las costumbres del mundo, los dioses de ellos, que son los ángeles caídos y los demonios, les han enseñado a utilizar colores mezclados con ritos, con oraciones, para destruir, para traer ruina, para acabar a una familia. Yo me puse a pensar, Señor, yo una vez también esta casa la arrendé a una persona X y esa persona pintó toda la casa con negro y con rojo, sobre todo con rojo. Ese negocio que puso la persona ahí duró a lo mucho 1 año y medio, no duró más. Se vino la ruina a esa persona. Se vino la ruina. Y Dios mío, ¿por qué, Señor, todo esto? Porque los colores tienen un significado bastante profundo. Mire, por ejemplo, lo que le voy a leer es un paréntesis que yo estoy haciendo en esta enseñanza del tzitzit, del manto de Jesús. Y uno a veces cree que qué bonito, como yo tengo una discoteca y es toda punqueta o no sé cómo le dicen, ¿sí? Toda underground. ¿Usted se ha dado cuenta por qué en las reuniones de los satanistas los colores preferidos para los ritos satánicos, ¿cuáles son? ¿Y cuál otro? El rojo. Solo se visten de blanco los santeros para atraer espíritus que simulan ser buenos. No es que sean buenos, simulan ser buenos y convencer a los nuevos adeptos de que como estamos vestidos de blanco es para hacer el bien. Pero se da cuenta que ahora están haciendo ese Didi. ¿Se acuerda que el Didi, ese hombre que cayó en Estados Unidos con tanta cosa, hacía unas fiestas de qué? De blanco. ¿Por qué utilizan el blanco? Porque Satanás sabe que el blanco produce tranquilidad, confianza. Y cuando ya la gente estaban en la fiesta vestidos de blanco, se quitaban la ropa, se desnudaban y ya venían las otras vestiduras que son de rituales. Así que
Cuando yo investigué esto, resulta que cuando uno trata de tener estos colores porque están de moda y porque es que están de moda en las redes sociales, ay, que porque yo quiero pintar mi negocio todo de negro, usa el negro es bonito, pero si usted utiliza el negro por muchas partes, usted está trayendo oscuridad. Ay, no eche cuento, pastor, ¿no cree que usted con estudiar se volviera ahora tan agorero? No soy agorero ni hechicero, quiero advertirle. Si usted pinta todo rojo y le atrae su ropa bonita, yo tengo camisa roja, yo tengo camisa negra, a veces me pongo pantalón negro y blusa y camisa negra, pero yo no estoy siendo satánico ni estoy provocando ni invocando demonios. Pero si yo cojo mi negocio y lo unto de negro hasta por donde el gato sale, hermano, hay cosas que están haciendo daño. En la Biblia, encontré en la Biblia que la Biblia sí vincula estos colores que le voy a leer con muchos pasajes donde hay ritos para atraer poderes demoníacos. El rojo profundo el negro, el verde, porque hacían reuniones para atraer riqueza. ¿Por qué será que las casas de juego, los casinos, las mesas son verdes? Y los rojos y los manteles para echar los naipes tienen verde y rojo. ¿Por qué cree que existe una fiesta que se llama la fiesta de rojo y negro? O las fiestas donde predominan determinados colores. Repito, los colores no son pecado, pero cuando Satanás quiere hacer que lleguen demonios a una parte, hace que la gente inunde más de ciertas frecuencias que cuando están en mayor cantidad son atracción para los demonios. ¿Y el verde por qué? Porque ellos preferían reunirse donde había muchísimos árboles verdes y ellos preferían colocar. Por eso lo del árbol de la Navidad. ¿Qué pasa en la época de Navidad? Todo es verde y rojo. Ay, yo no había caído en cuenta. Repito, no estoy satanizando los colores. Volvamos al libro de Números y vamos a terminar este mensaje con lo que queda, que es muy interesante. Además hay otro color que también lo utilizan mal, que es la púrpura, que es un color como morado subido, y ese morado subido también atrae poderes demoníacos. Hay muchas cosas que ignoramos. No se trata de venderle a usted que salga corriendo, mijo, ay, mire, pintamos la casa de verde y ahora llegaron los demonios. Cuidado, sea sabia. Ahora, si hay hermanas de rojo, de negro, el pastor me las echó, yo no vuelvo a culto. Si se dio cuenta que se quedó mirándome y me miró en la blusa y era a mí que me estaba mirando. Pues mi mamá está vestida de rojo. Madrecita, Dios te bendiga, mamá. Ahí está mi madre, está vestida de rojo. Toca así porque entonces si uno no aclara, la gente se ofende. Mejor démosle un aplauso al Señor, que es bueno. El versículo 39, tales flecos, ¿qué dice? Rápidamente, tales flecos servirán ¿para qué? Servirán para que cuando los veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Yahvé y los cumpláis, y no sigáis el impulso de vuestro corazón ni de vuestros ojos, tras el cual os prostituís. O sea, al mirar los flecos de color azul, Dios los inspiraba ¿a qué? ¿A qué los inspiraba? Os acordéis de todos los mandamientos. ¿Cuál es el libro más espiritual de los 4 evangelios? Todos son espirituales. Pero ¿cuál es el libro que más habla de Yeshua como divino? Juan. Por eso Juan se conoce como el evangelio azul. Démosle otro aplauso al Señor. Precioso Jesús de Nazaret. Iglesia, para la parte final de este servicio, yo le voy a pedir algo. Tenga cuidado de todas maneras, porque cerrando el tema que acabo de hablar de los colores, sí hay colores que han sido predominantes en lugares, en negocios, y hay gente que no solamente sin darse cuenta utiliza determinado influjo de colores porque se lo recomienda a alguien. Mucho cuidado con quién le recomienda a usted qué cosas. Yo le he dicho a algunas personas que cuando voy a lugares donde hay obvia idolatría, obvio paganismo, yo no siento ganas de quedarme allí. Cuando yo voy a un restaurante
Y como dice el Señor, no aprendan las costumbres de las naciones. Y tienen el Buda, yo lo repito mucho, con las orejas largotas y la barriga grande. Ahora, si usted tiene la barriga grande, yo no estoy metiéndome con usted. Siempre aclaro. Es por la práctica del simbolismo. Cuando yo voy a un restaurante y veo allá Shiva, o veo a esas imágenes del Oriente, ¿usted qué hace teniendo ángeles en su casa? Ay, pero es que es el arcángel, el que usted dijo, Miguel, que me lo vendieron en la plaza de mercado rezado. Ya sabe. ¿Qué hace teniendo cosas egipcias? ¿Qué es que me lo traje el manto de Egipto? ¿Qué es que me traje la pirámide porque tiene buenas energías? La humanidad es bobita y se llenan de poderes oscuros. Mire, hay lugares donde insistiendo con determinadas imágenes, colores y cosas que supuestamente son de bendición, termina la gente no prosperando en esos lugares. Pastor, prometo que hoy me voy a vestir de blanco y azul. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a estar de pie, amados hermanos, y vamos a mirar ya la última porción. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús no está diciendo que solo los judíos serán salvos. Sí dice que la salvación viene de los judíos, está en la Biblia. Agárrate del fleco del Señor Jesucristo. Isaías, el Salmo 57, por favor, versículo 1. Salmo 91, 4. Vamos a mirar todos estos salmos y todos los versículos los vamos a ver de pie porque el significado es muy grande. Los evangelios, estúdiate los evangelios, los 4 evangelios: el evangelio rojo, el evangelio azul, el evangelio blanco, que es Romanos. Los 4 evangelios, cada uno tiene un color diferente. Pero aquí vamos a aprender desde el libro, antes de los Salmo, es que yo no veo bien de lejos. Salmo 91, 4. Dice el Señor que con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. A Ruth, la moabita, que era creyente en demonios y la habían tenido desde niña para ser sacerdotisa de la iglesia de los moabitas, o del rito de los moabitas, que eran paganos, Dios la trajo, se casó con un judío y ella se convierte en creyente en el mismo Dios de su suegra. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. En el libro de Ruth, en el capítulo de Ruth 2:12, mire qué lindo le dijo la gente, o le decía incluso la suegra, le dijo incluso Booz. Booz significa todopoderoso. Y la gente bendijo a Ruth porque Ruth vino y se puso a los pies de Booz. Y Booz significa todopoderoso. ¿Quién es el todopoderoso? El Dios de la Biblia. Jesús es el todopoderoso, el Shaddai también. Y aquí dice, ¿qué le decían? Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. ¿Y quién fue entonces Ruth? Ruth fue tatara abuela del Señor Jesucristo, de David, claro, y de él, el Señor Jesucristo. Se dan cuenta que toda la línea de donde vendría Jesús, desde Abraham, Dios los venía cuidando. No te extrañes de que tú seas descendiente del pueblo de Israel y Dios te haya venido guiando a los pies del verdadero Salvador. Así también, miren qué lindo el Salmo 17:8, que dice, estos versículos de pie, para que tu corazón no se desanime por lo que estás pasando. Dios está guardándote bajo la sombra de sus alas. Dice, cuídame. ¿Qué le decía el salmista? Cuídame como cuidarías las niñas de tus ojos, tus propios ojos. ¿Qué le dijo el salmista? Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Yo le estoy diciendo hoy algo para que lo meta en sus oraciones. A partir de hoy, en tus oraciones que hagas, mete esto: Señor, ya que tú dijiste que quiso meter a esos judíos bajo la sombra de tus alas para protegerlos,
Hoy yo pongo a mi familia bajo la sombra de tus alas, bajo la sombra del Omnipotente, el que habite al abrigo del Omnipotente, ¿cierto? El que more. Ese es el refugio poderoso. Mire qué tremendo esto. Salmo 36:7, rápido. Salmo 36:7, volando. ¿Qué dice? Dice: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas, bajo el manto de Jesús, del tzitzit de Jesús. ¿Qué dice el? Ya vimos el 57:1, ¿cierto? El 57:1, ¿ya no? ¿Sí lo vimos? No. 57:1, mire, qué lindo, completémoslo, tenemos el tiempo. 57:1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. Cuando estemos buscando protección, siempre utilicemos en la oración: debajo de la sombra de tus alas me refugio. Y aquí dice: me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Santo Dios, si estás en peligro de algo, si te sientes sin protección en un área de tu vida, esa área métela bajo la sombra de las alas del Señor en oración. A Él le gusta que usemos el lenguaje bíblico para orar. Nos estamos perdiendo de bendiciones por no conocer las cosas profundas de Dios, poder de Dios. ¿Qué dice el Salmo 61:4? 61:4. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. ¿Por qué tanto, pastor? Porque nos lo estaba diciendo desde antes, y solo la mujer del flujo de sangre se aprovechó. 63:7, ahí más adelante, ¿qué dice el 7? El 7 dice: como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Apocalipsis 5:9 y nos vamos. Apocalipsis 5:9 y nos vamos. Dice así: cuando ya la iglesia subió y estamos adorando con todos los ángeles, mire lo que vamos a cantar un día. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate, ¿cierto?, para Dios, de gente de todo pueblo, tribu y nación. Vamos a orarle al Señor. En otras partes habla de eso. Señor y Padre que estás en los cielos, cómo me deleito en tu palabra, cómo me deleito bajo la sombra de tu talit, tus alas, tu talit. Hoy, Señor, pongo a esta congregación, pongo, Señor, mi casa, aunque vengan a hacerle brujería, aunque vengan a hacer maldiciones, aunque el diablo venga a arruinar a mis hijos, yo, Señor, meto mi casa y yo serviremos a Yahvé, serviremos a Jesucristo. Hoy coloca a tu esposo, vamos, dile, nómbralo. Yo pongo a mi esposo, a tu esposa, nómbrala. Hoy nombra a tu esposa, a Rosita. Nombra a tus hijos, Señor. Yo pongo a Brian, pongo a Sarita, pongo, Señor, a Juan Pablo, pongo a Carol, pongo a mi yerno Joan Ruedas, pongo a mis nietos Matías, Juan José, pongo a mi madre, pongo a mi padrastro, pongo a mis hermanas, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis sobrinas, a mis tíos, a mis tías, pongo a mis primos, pongo todo este pueblo, pongo la iglesia donde me congrego, pongo el grupo de la resistencia, pongo el grupo también que tenemos de MSA en diferentes partes del mundo, en Bogotá, en diferentes ciudades. En el nombre de Jesús metemos este grupo bajo la sombra de tus alas, agarrados firmemente del manto de un judío que vendría. Mi Jesús, nos agarramos de ti y no nos soltamos. Desprende virtud, Señor. Dile, desprende virtud sobre mi casa, desprende protección. Oh, Shaloha, que llama. En el nombre de Jesús, desprende virtud sobre mi familia, desprende virtud sobre mi cuerpo, sanidad, trae rescate, Señor.
cúbrenos como quisiste guardar al pueblo judío. Hoy, Señor, tu pueblo venimos para refugiarnos bajo la sombra del Omnipotente. Declaro protección y se cae el hechizo. No funciona el hechizo contra Israel, no funciona el hechizo contra un pueblo que está protegido por el Omnipotente. Hay protección sobre ti, hay protección sobre tu casa, protección sobre tu salud, y las puertas del infierno no prosperarán, no prevalecerán contra la iglesia de mi Señor. Precioso Yeshua HaMashiach, te adoramos, te adoramos. El aplauso grande al Señor.